Pues muy buenas tardes a todos y todas ustedes. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Les damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su interés por esta, que es la tercera y última charla de este ciclo de conferencias que hemos titulado Expansión y Cambios Metropolitanos. Ustedes recordarán, la primera estuvo a cargo de la doctora Margarita Pérez Negrete, quien nos presentó el tema de Santa Fe, utopía y repercusiones del megaproyecto a 40 años de su creación. Posteriormente, la doctora Marina Contreras Salgado nos presentó una radiografía de la vivienda deshabitada en México. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Margarita, por si nos están viendo. La sesión de hoy, que estará a cargo de la doctora Claudia Reyes Ayala, que ha titulado Defender el espacio público más allá de la retórica. Ustedes, como todos ustedes saben, el tema del espacio público ha ganado notoriedad en los últimos años en particular, después de un largo tiempo en donde se idealizaba en gran medida el espacio público, presenta, que por supuesto tiene ese lugar, esa connotación especial en el urbanismo, pero sobre todo en los usuarios de la ciudad, los constructores de la ciudad, pero que posteriormente, ya cuando las presiones, sobre todo inmobiliarias, sobre los pocos espacios que van quedando en la ciudad, e incluso sobre el espacio público, son ya una noticia cada vez más frecuente. Por eso el tema nos pareció importante y muchas gracias a la doctora Claudia Reyes por aceptar estar con nosotros en esta ocasión. La doctora Reyes tiene una licenciatura en arquitectura del paisaje y una maestría en urbanismo con especialidad en desarrollo urbano y regional, y asimismo es doctora en urbanismo ambas por la UNAM. Asimismo, ella es profesora de tiempo completo, titular de definitiva en la misma facultad, y actualmente se desempeña como coordinadora del programa de posgrado de urbanismo en la propia UNAM. Fue representante de nuestra UNAM ante el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México y consejera ciudadana del Comité Técnico de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAO, el Distrito Federal, y actualmente es integrante del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo de la Secretaría de la SEDATU. Ella ha publicado artículos y capítulos de libro sobre temas con propuestas de tipologías de espacios abiertos. Ella ha dedicado buena parte de su carrera profesional sobre este tema, y por eso es el motivo principal por el que está aquí con nosotros. Nuevas alternativas de gestión para el espacio abierto urbano y de parques públicos, así como de propuestas de innovación en el marco jurídico del espacio público y del paisaje urbano, así como de la imagen urbana. Pues, sin más trámites, si ustedes me permiten, le cedo la palabra a la doctora Reyes, no sin antes nuevamente agradecerles a ustedes su presencia, el favor que nos, ¿cómo lo diría? Su interés por estos temas. Y pues sin más trámite, doctora Reyes, adelante. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Fue un reto abordar el tema y espero que sea de su agrado y despierte su interés. Javier, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Bueno, el día de hoy he preparado una presentación en la que quiero sobre todo reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo y en la academia y en áreas en lo que tiene que ver con la política pública en materia de espacio público en nuestras ciudades mexicanas, y luego pues, relacionarlo con lo que ocurre en la realidad. Quiero empezar, no, va a ser muy breve, pero quiero empezar por mostrarles algo de lo que existe en nuestra normatividad, muy brevemente para que podamos entender y comparar luego con lo que está ocurriendo con la realidad. Pues primero
que nada te quiero, pues, que hablemos sobre la Constitución Política de la Ciudad de México. Voy a hacer referencia exclusivamente a la Ciudad de México. En el artículo 12, con respecto al derecho a la ciudad, la Constitución nos dice que la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad. No lo voy a leer completo para no aburrirnos demasiado e irnos un poco, vaya, con agilidad. Y por eso marqué algunos conceptos que me parece que son relevantes. El derecho a la ciudad, que consiste en el usufructo pleno y equitativo de la ciudad. Son palabras con las que quiero que nos quedemos. La equidad en la ciudad, donde tenemos que pensar en justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad y respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. También el artículo 12 nos habla de justicia territorial, de la inclusión social y la distribución equitativa de los bienes públicos con la participación de la ciudadanía. El artículo 13 de la misma Constitución habla de la ciudad habitable y aquí es en donde nos habla del derecho al espacio público ya específicamente. Y aquí nos dice que los espacios públicos son bienes comunes y tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa, y las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos. Y después en el artículo 13, también sobre ciudad sustentable y el derecho al espacio público, nos hace énfasis la Constitución en igualdad, en inclusión y en evitar la privatización del espacio público. Eso con respecto a la Constitución Política de la Ciudad de México. La Constitución habla de más cosas, de más temas relacionados al espacio público. Sin embargo, solamente he mencionado algunos temas muy particulares porque vamos a ejemplificar más adelante con ellos. También hay que ver que cuando hablamos de espacio público, estamos hablando de algo que es multifactorial, es decir, hablamos de lo social, de lo político, de lo cultural, de la sostenibilidad ambiental, económica, cultural, en fin, de muchísimos temas que confluyen y muchísimas problemáticas que confluyen en el espacio público. De ahí que el marco jurídico que tiene que ver con el espacio público sea tan amplio. Primero, en la Constitución Política de la Ciudad de México, pues bueno, toda la parte social y de derechos. Si habláramos de lo que está consagrado en esta Constitución en materia de derechos humanos, tendríamos todavía mucho más de qué hablar. Ahora quiero hablar un poco sobre la Ley General de Cambio Climático. Aquí, la Ley General de Cambio Climático, que es de carácter federal, general, es una ley general, nos dice en el título segundo con respecto a la distribución de competencias, en lo que corresponde a la federación, a las entidades y a los municipios. Aquí nos dice el artículo quinto que la federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación del cambio climático. Igual quedémonos con esas palabras que están en rosa. En materia de política nacional de cambio climático, hay todo un capítulo que habla de principios y el artículo 26 nos dice, en la formulación de la política nacional de cambio climático se observaron los principios de, primero, sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos naturales que lo integran. También con respecto a los principios, aquí en la fracción tercera nos dice algo muy relevante que es la precaución. Cuando hay amenaza de daño grave e irreversible, la falta total de certidumbre científica no deberá de utilizarse como razón para posponer las medidas de y adaptación para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Y por otro lado, prevención, considerando que esta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático. Ahora, con respecto a eso fue en lo que tiene que ver con la Ley General de Cambio Climático.
Pero cuando ya vamos aterrizando un poco más en el marco jurídico y nos acercamos a la Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, podemos encontrar en el título tercero, que se refiere a la política del desarrollo sustentable, en el capítulo primero, cuando nos habla de los principios e instrumentos de la política de desarrollo sustentable, lo siguiente. En el artículo 18 nos dice que se deberán de seguir los lineamientos siguientes. Primero, la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales del Distrito Federal. También nos dice que las autoridades, así como la sociedad, deben de asumir la corresponsabilidad. Y en la fracción tercera nos dice que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Eso es con respecto al marco, a este marco general del cual quería que tengamos idea y al cual podemos regresar para ver notas. Aquí, hasta aquí el marco jurídico. Y me interesa que hablemos del marco jurídico porque el marco jurídico es el reflejo, es el resultado de la política pública. Y la política pública se refleja en este marco jurídico. ¿Dónde creo yo que está el problema? ¿Y a dónde creo que tenemos que empezar a avanzar como sociedad y como academia? Bueno, pues primero en que el espacio público es algo cotidiano a todos nosotros. El espacio público tiene un valor de uso y en este valor de uso tenemos que empezar a entender que hay diferencias en la apropiación de este espacio y niveles de apropiación. No podemos pensar el espacio público sin hablar de conflicto, porque el espacio público o los espacios públicos son de todos y al mismo tiempo son de nadie, no le pertenecen a nadie. Y en esta dicotomía es en donde empezamos a encontrar diferentes problemáticas. Cuando hablamos de esto, hablamos del derecho a la ciudad, de este espacio de conflicto. Estas son imágenes cotidianas que podemos ver todos los días en nuestras ciudades. Aquí es en donde vemos el ejercicio de la ley. Hasta dónde la ley se está ejerciendo y hasta dónde en los marcos jurídicos que tenemos son acordes con la realidad. Este es el espacio público. Todos los días podemos encontrar diferentes tipos de manifestaciones en el espacio público. El espacio público también, además de ser un espacio para la recreación y el intercambio, también es espacio para el empleo. O sea, son muchísimas las actividades que se desarrollan en él, no nada más las recreativas, también las laborales. Y también encontramos pues una gran cantidad de conflictos debido a que los diferentes intereses y los diferentes usos que se dan del espacio pueden contraponerse con los intereses de otros grupos sociales y con las diferentes formas de apreciar el espacio. Por eso aquí vamos a hablar de algunas de la información que nos brindan los medios de comunicación. Por ejemplo, siempre está lucha en lugares como el bosque de Chapultepec, en donde pues siempre ha habido un intercambio de ideas entre los diferentes actores que están buscando cada uno sus intereses, desde los privados y muy particulares hasta los que son públicos, los que se apropian del espacio de forma limitada y muy parcial, hasta aquellos que desean apropiarse del espacio de manera definitiva. Son muchas las cosas que ocurren en nuestros parques. Por eso tenemos, por ejemplo, aquí algunas noticias que yo seleccioné para que veamos, como por ejemplo esto que piden retirar con una concesión de un parque. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, porque hoy en día tenemos una gran cantidad de espacios públicos que están siendo concesionados, están siendo dados a particulares para su aprovechamiento, considerando que las autoridades no han sido capaces de solventar el problema y atender a los espacios públicos y ante esta falta de atención y las problemáticas que se presentan, y así como la falta de presupuestos y de capacitación, pues están concesionando muchos parques. Tenemos también, pues por otro lado, las demandas sociales como
la necesidad de permitir o de prohibir ciertas actividades en el espacio público. Tenemos la costumbre de prohibir actividades que de hecho podrían llevarse a cabo en él. Es una limitante a los derechos, como acabamos de, por eso empecé hablando de la Constitución de la Ciudad de México, porque cuando vamos a la práctica resulta que lo que está plasmado en la Constitución, en la Ley General y en las leyes locales no se pone en práctica todos los días. En materia ambiental, estamos viviendo ya una situación muy grave, muy delicada. Tenemos una nula comunicación entre el nivel de la política pública y la administración pública. Por eso, ese es el centro de esta plática del día de hoy. Quiero que pongamos en la mesa la discusión sobre cómo vinculamos esta política pública en la que se nos está hablando, en la que se dice de manera pues retórica, por eso el título de la plática de hoy, pues no se habla de sostenibilidad, se habla de la importancia de combatir el cambio climático, se habla del derecho a la ciudad, del derecho al espacio público, sin embargo, en el día a día no estamos viendo que esto ocurra. Tenemos que empezar a avanzar hacia los derechos de la naturaleza, que ya estamos, vamos atrás, tanto en la normatividad como en la ejecución de la política pública. El espacio público, pues bueno, alberga muchas actividades, como lo decíamos, de las actividades sociales y recreativas, las actividades laborales, y hoy en día también, inclusive, tenemos que considerar factores como las migraciones, ¿no? O sea, nuestros espacios públicos no nada más están siendo utilizados de la manera tradicional a la que estábamos acostumbrados. Hoy en día tenemos fenómenos mundiales y que están llevando a la transformación de nuestras ciudades. Y tenemos que entender que es una realidad, porque estas transformaciones están pues se llevan a cabo en el espacio público. El espacio público es sujeto de muchas acciones de gobierno. Por ejemplo, aquí remodelaciones, ¿no? Esto es imágenes de la remodelación que se llevó a cabo en el 2012 de la Alameda, cuando Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno de la ciudad. Y este proyecto pues fue muy controvertido porque la Alameda Central de la Ciudad de México era un espacio que se usaba tradicionalmente para algunas actividades, las cuales fueron desplazadas para poder llevar a cabo este proyecto pues de calidad mundial, pero dejó de lado a los usuarios originales, ¿no? O sea, fueron expulsados los usuarios que tradicionalmente habían usado estos espacios. Y eso es lo que está pasando. O sea, cuando también los urbanistas hablábamos de segregación socioespacial, no nada más lo debemos de hablar en el ámbito privado y en el mercado inmobiliario. También el espacio público está siendo objeto, y no desde hace poco, porque acabamos de ver este proyecto desde el 2012, tiene más de 11 años, en tiempo en el cual los espacios públicos se están transformando, pero no nada más físicamente, también socialmente, porque están siendo expulsados los grupos sociales que originalmente eran los usuarios de estos espacios. Con respecto, por ejemplo, al Programa General de Ordenamiento Territorial, que ahorita está en consulta, tenemos ya toda una investigación muy importante, se cuenta con muchísimos datos con los cuales pues podríamos estar tomando decisiones en materia de cambio climático. Por eso empecé hablando de la Constitución de la Ciudad de México y lo que es el derecho a la ciudad, y luego con estas imágenes y estas notas podemos ver cómo el derecho a la ciudad en realidad no se ejerce. Este derecho a la ciudad que nos están prometiendo las leyes, que nos está prometiendo la política pública, eso no se está ejerciendo en el día a día en la ciudad. Y en materia ambiental está igual. En materia ambiental, cuando vemos el Programa General de Ordenamiento Territorial, aquí podemos ver el índice geoespectral estimado a partir de una imagen satelital en la cual se puede ver cuáles son las amenazas de sequía. Es decir, aquí ya está la información.
Y aquí en esto que señalo con una flecha dice, el patrón de distribución espacial de las zonas de mayor vulnerabilidad corresponde a superficies de reciente deforestación y pérdida de vegetación original. Y ahora vamos a ver lo que está pasando en materia ambiental en la Ciudad de México. Además de, bueno, en contrapeso a lo que acabo de decir de la Ley de Cambio Climático y la Ley Ambiental y de la Tierra de la Ciudad de México. Esta es la realidad de la ciudad hoy en día. O sea, una pérdida irreparable. Yo no sé si ustedes se han puesto a ver lo que está ocurriendo con las palmeras en la Ciudad de México. Esto es una plaga que llegó a ser cerca de 3 años y está terminando hasta el momento con cerca del 80% de las palmeras. Palmeras que en algunos casos, como estas que vemos aquí, son, por ejemplo, las de Vertis, la avenida Vertis, en la Narvarte, son palmeras que tienen cerca de 80 años. Bueno, tenían cerca de 80 años. Ya no están. Estas palmeras ya se están muriendo todas. Quedan muy pocas vivas y lo más probable es que todas vayan a morir. Levantamiento es mi levantamiento de palmeras de toda la ciudad, bueno, de unas cuantas para que veamos el ejercicio, el ejemplo. ¿Por qué les hablo de las palmeras? Vieron que en una de las leyes hablaba del principio de precaución. Esto es el principio de precaución no aplicado. O sea, tenemos mucho interés como sociedad, tenemos muchísima preocupación por el cambio climático y estamos buscando la sostenibilidad. Hacemos leyes, construimos todo un marco jurídico para que esto ocurra, pero cuando bajamos a la operación urbana y a la toma de decisiones en el día a día de lo que significa vivir la ciudad, no estamos aplicando todos estos principios ni de sostenibilidad, ni de mitigación de cambio climático y sobre todo de precaución y de prevención. Es tan grave el deterioro de nuestro entorno natural que esto que ven aquí son águilas que se han trasladado a vivir a la ciudad. Son águilas que hoy viven en los edificios, son águilas que perdieron su hábitat y fueron desplazadas. Pues muchas chocan contra los vidrios de espejo, se mueren, ¿no? Entonces, vidrios de espejo que como se puede ver no tienen ninguna razón de ser porque lo único que tapan es un muro de concreto, porque estuvo de moda en los años 80 construir edificios con vidrios de espejo, lo cual es pésimo, no solo para la fauna, que ya que pues, choca contra los vidrios, las aves chocan contra los vidrios y se mueren, sino que también son promotoras de la isla de calor. Y entonces no estamos haciendo nada para resolverlo. Ahora, ¿cómo resolverlo? ¿Hay forma de resolverlo? Claro que sí. Tenemos muchas formas para resolver estas problemáticas y es de las que también quiero que hablemos ahora. Creo yo que, bueno, y no solo yo, también pues estudiosos como, sobre todo en materia de administración pública, en donde ya tenemos muy claro que hay un divorcio entre lo que es la política pública, la administración pública y la operación pública. Creo que nos toca dar el siguiente paso, es decir, cuando estamos planteando tanto la política pública en el sector gubernamental como en la academia, ya no creo yo que nos podemos quedar solamente en el discurso y en esta construcción de política pública en marcos jurídicos. Si no entendemos que si todas estas políticas públicas y si todas estas buenas intenciones no bajan a la operación urbana y no vemos cómo podemos vincular la administración pública, la distribución de recursos y de personal calificado para que la operación urbana se convierta en realidad esas buenas intenciones de nuestros marcos jurídicos, creo yo que no estamos avanzando. Y bueno, creo yo y prácticamente puedo decir a lo largo del tiempo trabajando sobre estos temas que es una realidad. La ley ambiental de la Ciudad de México tuvo un cambio muy relevante, muy importante allá en el año 2000. Se crearon algunas modificaciones, como por ejemplo, se separó lo que tiene que ver con el manejo de áreas verdes, se separó, una parte se le otorgó a la Secretaría del Medio Ambiente y la otra la conservaron las hoy alcaldías.
y se construyó toda una estructura administrativa con una dirección general, a partir de la construcción de una dirección general a la cual se le dotó de atribuciones muy específicas. Sin embargo, 23 años después, no se ven grandes cambios. También yo invito a todos los interesados a que analicen no nada más la política pública y no nada más a los estudiantes que hoy estamos muy inmersos en proyectos de investigación relacionados con la política pública, que bueno, lo celebro, pero se nos está olvidando que la política pública tiene que aterrizar y tiene que bajar a la operación urbana. No nos estamos metiendo en la operación urbana, no estamos construyendo caminos verticales que lleven a que la ciudad verdaderamente se transforme. No se están convirtiendo en realidad todas esas propuestas. Cuando hablamos cuando yo oigo hablar de cómo se organiza, de todo esto del cambio climático y todo, y lo que estamos viendo, yo lo que veo más bien es como la pérdida del paraíso, este abandono del paraíso y el castigo a la sociedad, porque no se nos permite el aprovechar nuestros espacios, ¿no? Estamos en una cultura de la prohibición. Normalmente trabajamos todo a partir de lo que tiene que ver con espacio público, como lo decía al principio, empezamos hablando del derecho a la ciudad. Sin embargo, no puede haber un derecho a la ciudad si no se construye una sociedad tolerante. Una sociedad tolerante a la diferencia. Somos muy diferentes y cada uno aprovechamos el espacio de acuerdo a un marco cultural distinto y a un marco también de necesidades diferentes del espacio público. Hay quienes viven del espacio público, hay quienes su vida cotidiana transcurre en el espacio público. De ahí que no podemos pensar en una cultura de la prohibición. Tenemos que transitar hacia otro modelo de apropiación y de desarrollo de la ciudad que sí nos lleve a verdaderamente poder hablar de una ciudad equitativa en donde se previene y en donde se están llevando a cabo acciones para verdaderamente poder llevar a la ejecución, a la apropiación de la ciudad y del espacio público de una forma distinta a la que tenemos el día de hoy. No existen, cuando les digo, ustedes empiezan a analizar qué es lo que está ocurriendo en las alcaldías, cuáles son las áreas en las que trabajan las alcaldías. No se está trabajando sobre la prevención del espacio público en materia ambiental ni en materia social, cultural y educativa. Es reactivo, todas las áreas, las direcciones, las jefaturas de área. Si ustedes ven la descripción de puestos y los organigramas de la administración pública, verán que todas son reactivas y son para atender y solventar problemas que ya ocurrieron y sobre todo la denuncia ciudadana. Pero no se están llevando a cabo programas para atender este tipo de problemáticas. Con todo y que ya tenemos un plan de infraestructura verde que celebro, el plan de infraestructura verde que tiene unas cuantas semanas de haber sido publicado, pero no se están construyendo los mecanismos para implementarlo en las alcaldías, que finalmente esa es la estructura territorial que tenemos en la ciudad. Y pues bueno, creo que con esto, Javier, si quieres pasamos a un diálogo, comentarios de los asistentes. Sí, claro, con mucho gusto. Pues bueno, ustedes lo tienen ahí, creo que Claudia nos ha hecho una presentación atroz en el sentido de esta falta de correspondencia entre lo que dice la normatividad y lo que estamos, como ella muy bien lo señaló, lo que estamos viviendo día al día. A mí, yo confieso que esta cosa de las águilas no lo sabía, ¿no? Estas fotos que nos muestra ella de distintos momentos y distintas poblaciones y distintas actividades en el espacio público, pues que simplemente están prohibidos o estigmatizados, ¿no? Que también eso yo creo que lo
vale la pena mencionarlo. Entonces, pues muchas gracias, Claudia, y les paso la palabra a ustedes, quienes quieran hacer preguntas, comentarios, adelante. Hola, pues bueno, a mí más bien esto como una reflexión, pregunta. Sé que en muchos temas de política pública y por supuesto de política pública en términos urbanos, la Ciudad de México es una isla con respecto al resto del país. Desafortunadamente, ¿no? Es una realidad muy distinta a la que se vive aquí en el país, perdón, en la Ciudad de México, en la capital del país, al resto de la República. En este caso, ¿en qué otras ciudades, por ejemplo, podemos encontrar casos de éxito, casos interesantes en la gestión de sus espacios públicos que hubieran tenido, por ejemplo, situaciones muy complejas? Me pongo a pensar de pronto en ciudades que han crecido de forma muy descontrolada, de pronto algunas en el norte, bueno, casi todas en el país, pero muchas en el norte por ciertas dinámicas en particular, ¿no? Las ciudades fronterizas. ¿Ha habido algún caso de éxito en términos de espacio público en ciudades fuera de la Ciudad de México? ¿Cuál es el balance? Y esa sería mi pregunta. Bueno, creo que hay que empezar por hablar de estos, cuando hablamos de casos de éxito, ¿a qué nos referimos? Normalmente hacemos, en todo el país se llevan a cabo proyectos de construcción y remodelaciones de espacios públicos de diferentes dimensiones y de diferentes características. Estos proyectos suelen ser muy exitosos como un proyecto puntual y una obra que se desarrolla en un momento dado. Sin embargo, son proyectos muy específicos, suelen ser emblemáticos en periodos de la administración pública específicos, o sea, las obras de gobierno en las cuales se invierten grandes cantidades de recursos. Sin embargo, después de que se hacen estas obras, no se cuenta prácticamente en ningún estado ni ningún ayuntamiento, corresponde a los ayuntamientos básicamente el mantenimiento y operación de los espacios públicos. Eso es por un lado desde el punto de vista físico. Sin embargo, también socialmente hay que entender, hay que pensar que no solamente son estos espacios públicos emblemáticos y de gran jerarquía regionales y metropolitanos los que hacen falta a la sociedad. Y también hace falta atender al espacio público desde otras áreas, como pues esta construcción de ciudadanía, y esto tiene que ver con el sector educativo. O sea, tenemos que empezar a llevar a cabo proyectos transversales en los cuales se que a las personas en el uso del espacio público. En Colombia han tenido ejercicios de éxito y que también creo que pueden ser ejemplo porque pues somos muy parecidos. En México hay proyectos muy exitosos, sin embargo, tenemos un rezago en la administración pública de más de 30 años y la visión ambiental también que tenemos en materia de atención al espacio público está muy rezagada. No encontraremos nada más allá de las direcciones de obras y servicios públicos y de las áreas de parques y jardines, lo que tiene que ver con espacio público. Y pues es muchísimo más complejo. No puedo hablar en ese sentido de casos de éxito mucho mayores y sí, la Ciudad de México es de las más avanzadas. Creo que están peor muchas ciudades del país en las que es en donde se están concesionando los espacios públicos. Muy bien. Aquí hay otra manita levantada, pero me permito comentarte, Claudia. Minerva Osuna dice, te felicito. Bueno, menciona que es muy interesante la plática y comento también otra pregunta que está escrita en el chat y la juntamos con la de Gamaliel. Dice Norma Erika, ¿cómo hacer entender a los funcionarios? Como bien lo dice, son promesas y mucho bla, bla. Y cuando se llega a una dependencia, como regidores, síndicos, se les olvidan esos temas y empiezan a dar permisos a todo, espacios públicos, áreas verdes, vías públicas, etcétera. La mayoría comercio. En mi ciudad pasa y es inevitable. Quitas a uno y salen dos. ¿Qué podemos hacer? Y si quieres, si quieres, contestamos esta y luego le damos la palabra a Gamaliel, perdón, Gamaliel, la tenías levantada hace un momento, ahorita te la doy.
Trato de no extenderme mucho para sigamos platicando. Exactamente, justo lo que nos está diciendo Norma Erika es verdad. ¿Qué podemos hacer? Miren, yo creo que una parte tiene que ver con la academia y una parte tiene que ver que presionemos nosotros para que se construyan marcos más completos. O sea, yo creo que por un lado no es la denuncia ciudadana solamente, como puse algunas notas periodísticas, tiene que ver con la apropiación social de este tipo de problemáticas, es decir, grupos sociales que nos organicemos y que nos apropiemos de nuestros espacios porque somos los que les damos continuidad y que verdaderamente nosotros nos pongamos a defender el espacio público. Hay un video que salió en las redes, un TikTok, hace 2-3 días, de algo que está ocurriendo en Madrid, por ejemplo, porque iban a construir una estación de metro en un espacio y para no cerrar la vialidad, cambiaron el proyecto de la estación del metro para ponerlo en un área verde. Iban a tirar 300 árboles. La movilización que hay ahorita en Madrid para evitar la tala de esos 300 árboles es impresionante. Yo los invito a que lo busquen, porque es que eso es lo que tenemos que hacer. No podemos pensar que solamente le compete a las autoridades. Tampoco las autoridades pueden actuar, porque las autoridades solamente pueden actuar dentro de lo que establece el marco jurídico que regula a la administración pública, es decir, las leyes orgánicas de cada uno de estas áreas. Se tiene que modificar el marco normativo de la administración pública y se tiene que cambiar la visión. Y eso lo tenemos que hacer entre la sociedad y entre la academia. Muy bien, Patricia Insunza Mejía te dice, muy interesante plática. Ahora sí, Gamaliel, adelante. Sí, bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera es si el mantenimiento de los espacios públicos puede llegar a ser muy elevado y que eso sea una justificación por parte de las autoridades para concesionar con el argumento de que no se tienen recursos, digamos, o que es un mantenimiento muy oneroso para las autoridades, los municipios, y que eso favorezca pues el concesionar estos espacios. Y segundo, si, o sea, de acuerdo a la legislación correspondiente, si el concesionar los espacios requiere un cambio de uso de suelo. Bueno, con respecto a la primera, sí, tienes toda la razón, es muy caro mantener nuestros espacios públicos, pero es muy caro porque tenemos un espacio público tradicionalmente que no corresponde a nuestra realidad ambiental principalmente. Entonces, son modelos de los espacios públicos importados de Europa y que salen carísimos y que además no son sostenibles. Que nosotros los veamos verdes no quiere decir que sean sostenibles. El césped consume muchísima agua, produce muchísima basura y no tenemos recursos para mantenerlo funcionando. Es decir, tenemos que transformar el espacio público para que sea acorde a nuestros ecosistemas y acorde a nuestra sociedad también. Por eso, efectivamente, por eso se están concesionando, cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es pensar y repensar cómo debe ser el espacio público mexicano, que sea adecuado para nosotros, que pueda contribuir a mitigar el cambio climático, pero que además no sea caro, o sea, que sea económico. Y puede ser, sí puede ser, pero no con el modelo actual. Por eso se están concesionando. ¿Cómo se concesionan los espacios? No se hace cambio de uso de suelo ni nada. De acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales y a las leyes estatales que derivan de ella, los espacios públicos pueden ser concesionados. Sin embargo, pueden ser concesionados porque existen áreas grises en la ley que de hecho no debieran de permitirse que se concesione el espacio público en su totalidad. Se pueden concesionar algunos de los servicios, pero los espacios públicos son bienes del dominio público, son bienes de uso común, de acuerdo a lo que dice la Ley General de Bienes Nacionales. Por lo tanto, son inembargables, imprescriptibles e inalienables. No podrían estarse concesionando. Si se están concesionando completos y se cobra su acceso, se está infringiendo la ley. No son concesiones bien hechas. Y también los títulos de concesión
están muy mal otorgados. Las bases para otorgar títulos de concesión sobre espacios públicos son unos machotes generales, que lo mismo es si es una concesión para una mina que para un espacio público, y entonces no se tienen no se tienen criterios adecuados para la concesión de espacios públicos. Gracias. Tengo aquí otra pregunta de Xochitl Marmolejo, pero Xochitl, si me permites darle ahorita la palabra a Samantha. Samantha tiene la manita levantada, luego Orlando y después tú, Xochitl, y luego le damos la palabra a Héctor Antonio. Adelante, Samantha. Muchísimas gracias. Creo que, bueno, primero felicitar, estuvo bastante interesante como esta percepción. A mí me interesaría mucho conocer un poco tu percepción de los modelos de apropiación que nos mencionas. Creo que a veces justamente el término apropiación se puede derivar de muchísimas cosas. Particularmente creo que estamos hablando de una apropiación social de los espacios públicos, pero o sea, desde tu perspectiva, más allá como de esta cuestión así, defender el parque de mi colonia, o sea, más allá de eso, o sea, cómo se puede trascender a nivel de las políticas que ya se tienen a nivel nacional, ¿no? Creo que, por poner un ejemplo, lo que está haciendo SEDATU actualmente con el programa de mejoramiento urbano, justamente sobrepasa un poco esta cuestión, ¿no? De hacer parte a la ciudadanía, de la construcción de esos espacios o de la remodelación de los mismos. No sé, creo que me interesaría saber un poquito más acerca de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Con este término de apropiación social. Y ya, bueno, lo dejo así para poder escuchar a los demás. Gracias, Samantha, por la brevedad. Claudia, ¿quieres contestar hacer algún comentario? Brevemente, por apropiación social, yo creo que hay muchas formas de apropiación social. Una es la de los vecinos, que se hagan cargo de sus espacios, pero también hay que entender que hay otras personas, además de los vecinos de cada uno de los lugares. Hay que entender que hay otras formas de apropiación, ¿no? Como quienes trabajan en el espacio público y quienes viven en el espacio público, quienes pasan su día en el espacio público y también tienen derecho a él. Justo ese es el ejercicio del derecho a la ciudad. Entonces, eso es la construcción también de la tolerancia, que nos falta mucho. Muchas gracias. Justamente el ejemplo que pones aquí en el centro histórico donde estamos en el PUEC, se ve clarísimo lo que estás mencionando. En el centro histórico solamente viven unas 50,000 personas, pero quienes trabajan tanto considerando ambulantes como puestos fijos, como visitantes, como gente que viene a las oficinas, a trabajar en las oficinas, se habla de una cantidad de entre 2 y 4 millones de personas. Entonces, y todos, como tú lo mencionas, pues todos de alguna manera tienen derecho, tenemos derecho, ya también trabajo aquí, pero también tenemos obligaciones. Adelante, Orlando. Un cordial saludo del arquitecto Orlando Manjarrés. Les hablo desde Barranquilla, Colombia. Interesante el tema. Y bueno, ¿qué podría decir? Sobre el espacio público hay mucho de qué hablar, pero si vemos los principios siempre son generales y universales. Aquí en Colombia, pues la Constitución lo indica en el artículo 2 y en su aparte dice que prima el bien general sobre el particular. Pero algo que pasa en muchas ciudades del mundo es que en realidad los municipios son los que realmente regulan el espacio público y parece ser como si se apropiaran y fuesen dueños del espacio público. Y eso es lo que sucede. Tenemos el caso de la publicidad mal ubicada, que la encontramos en los andenes. Los andenes, algo sagrado en ese sentido. Tenemos por lo menos un ejemplo en mi ciudad, Barranquilla, Colombia, a 2 horas de Cartagena, de 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Se peatonalizaron unas calles en el centro histórico, entre comillas, y resulta que colocaron unas casetas de vendedores, pero también colocaron unos tableros de contadores y transformadores de gran capacidad en el piso, sí, donde pasan los peatones. Y qué decir por lo menos del deterioro del paisaje urbano que sucede en todas las ciudades con las telarañas de cable, los rollos. Vengo haciendo un estudio de hace más de 10 años. Interpreté lo que llaman los abogados una acción popular. Lleva 7 años y todavía no ha fallado. Entonces es algo que en realidad
le falta poner coto a las autoridades en ese sentido. El espacio, como se dice, es de todo, no es de nadie y es sagrado y no es apropiado precisamente para una administración para que haga y deshaga con él a como venga en gana. Muchas gracias. Andrea Morales nos dice, es importante que los materiales con los que se intervienen en los espacios públicos como parques sean de acuerdo al área a intervenir y de un costo accesible de mantenimiento y un diseño que se adapte al lugar. Es más un comentario que una pregunta. Entonces, si quieren, Héctor Antonio, si ya tienes el micrófono. Parece que hay problema con el micrófono de Héctor Antonio. Puedes hacer, si tienes dificultades, Héctor, puedes escribirlo aquí en el chat. No sabemos, creo que ya por lo menos ya está la imagen. Es de otro participante. Es de otro participante. Fabián Marot. A ver, Fabián Morsi. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta va más en el sentido de la política actual de los programas de mejoramiento urbano, que observamos que son soluciones generalizadas y utilizan, ahorita que estaban platicando acerca de los materiales, sí traen materiales fuera de la región. Aquí en Tabasco se han observado espacios públicos bajo este programa de mejoramiento sin considerar las condiciones climáticas que tenemos. Entonces me gustaría saber su opinión en relación a esta política de estandarizar soluciones a lo largo del país con este programa, doctora. Gracias. Esto de estandarizar soluciones, me encanta hablar de ello porque no es nuevo. Ustedes, por ejemplo, ven que en las ciudades mexicanas tenemos un modelo de parque central que son estos plazas que tienen un kiosco y luego tienen arbolado alrededor y son de diseño radial. Bueno, estas fue justamente eso en los años 30, allá en tiempos de Lázaro Cárdenas, cuando todas las plazas de los pueblos eran más bien plazas de armas y servían para el mercado y para la concentración de los ejércitos. Pues vino a finales de los años 30, se estandarizó, y esas plazas que hoy vemos muy tradicionales y que todos valoramos mucho en nuestros espacios fueron producto de esa estandarización de los espacios. No quiero decir que necesariamente están mal ni nada, no, pero se llevan a cabo mucho este tipo de actividades. Entonces ya hoy ya no podemos hacer esta estandarización, pero sí hay que empezar a cuestionarnos cuál es el modelo de espacio público que queremos, que sea adecuado a las necesidades primero ambientales y sociales, ¿no? O sea, en todo lo que es el norte de la República, en zonas desérticas, con unos climas extremosos, no podemos pensar en mantener el mismo modelo que en el sureste y que en el centro del país, ¿no? Entonces, sí necesitamos pensar en el tipo de vegetación que se usa, en el diseño de los espacios y en las actividades que se desarrollan en esos espacios. Entonces, sí, no estoy de acuerdo con la estandarización que llevan a cabo las autoridades. Mucho es falta de conocimientos. Qué barbaridad. Entre falta de conocimientos y entre pues falta de saber exactamente qué hacer, ¿no? Se dice que la planeación pues es justamente esa capacidad para gestionar un espacio, y pues bueno, muchas veces o no se sabe o no hay mucho interés en hacerlo. Bueno, no veo manitas levantadas, pero aprovecho para leer una pregunta que aquí en el chat que me brinqué de Xochitl Marmolejo. Disculpa, Xochitl. Xochitl nos dijo primero, en Matamoros se hizo una dirección de planeación e infraestructura verde, pero casi nunca se fomentó el espacio público ni la infraestructura verde. Dice, ahora esa dirección se convirtió a proyectos de infraestructura social y solo se han realizado una que otra área verde con ciclovía alrededor. Carecemos de capacitación en el tema de la infraestructura verde integrada al espacio público. Está de moda la infraestructura verde desde hace tiempo. Entonces, hablamos de infraestructura verde, se cambian leyes, se cambian marcos jurídicos, se le ponen nombres a las direcciones, pero de eso a que ocurra en la realidad, es en donde yo estoy poniendo
justamente el dedo en la llaga. Es en donde yo creo que tenemos que actuar. O sea, el que le cambien el nombre a una dirección y le pongan que es la Dirección de Infraestructura Verde, no está llevando resultados en la práctica, no está modificando las ciudades o las formas en las que se está implementando la política pública son muy deficientes, muy deficientes. Entonces, yo lo que creo es que en lugar de estar modificando ya nuestros marcos jurídicos, que ya los dejemos como están y que nos pongamos a ver cómo le vamos a hacer para implementarlos, igual que la política pública. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Bueno, aquí está otra vez Héctor Antonio y después la maestra Karina Romero. Bienvenida, maestra Romero, una asidua de este seminario junto con otros colegas que aquí reconozco, Juan Antonio Falcón. Aprovecho para saludar también, ¿quién más? Déjenme ver, anda por aquí. Eric, me parece que Eric ya nos había acompañado. Lilian Natalie, me parece también que ya has estado aquí. Bueno, a todos muchas gracias y adelante, Héctor Antonio. Hola, creo que ya sé por qué no respondía. Tengo cuenta de mi hermano y estaba yo muy interesada de que estuviera él también aquí. Bueno, Mariana es mi nombre, ahorita lo cambio. Sí, los míos eran más bien comentarios, más que preguntas, creo. Uno era sobre lo que mencionaba Laila hace rato de la isla. Bueno, yo soy del Estado de México y hago mucho este tránsito de la ciudad para acá. Y es brutal, ¿no? Como solo con el cambio de demarcación, como que los problemas se abordan de manera muy diferente y sí, o sea, en este camión que va por periférico, uno pasa primero por todas las áreas verdes de Reforma para después encontrarse un territorio muy árido, ¿no? Y el otro comentario que tenía era pensar en esta ley que es más bien prospectiva, ¿no? Que dice hacia dónde queremos ir y no realmente dónde estamos, porque algunos de los asistentes también comentaban como sobre la responsabilidad de los gobernantes para como gestionar este cambio y coincido mucho con lo que dice Claudia de que pues de alguna manera es nuestra responsabilidad, ¿no? Y que quizá esta apropiación tiene que ver más con la toma de responsabilidad que con el usufructo que menciona el marco jurídico. Pero en ese caso, pensando un poco en el camellón que está enfrente de mi casa, o sea, como si lo queremos cuidar, ¿cuál es el riesgo de lastimarlo por no tener las pautas, ¿no? De qué hacer con él o qué sí podemos hacer con él o hasta dónde se puede meter como un individuo que no vaya a acabar gestando una plaga, ¿no? Digamos como. Muchas gracias. Gracias. No recuerdo tu nombre, pero si les pido que nos digan de dónde nos visitan y su adscripción, si son estudiantes, funcionarios, vecinos, sería muy, muy bueno para nosotros. Les agradecemos nuevamente su interés en el tema. A ver, la maestra Karina. Gracias, doctor. Bueno, me parece muy, muy interesante esta charla de la doctora Reyes y sobre todo porque coincido completamente en que hace falta esta operación pública, porque si bien muchas veces existen estas políticas públicas con las mejores intenciones, pues una vez que se aterrice esta operación pública y se vincule con el sector académico, yo creo que podríamos obtener mejores resultados y no únicamente en materia de urbanismo, sino en otras áreas también. Y respecto al repensar estos espacios públicos también me parece muy importante, sobre todo porque tiene que atender estas realidades tanto económicas e incluso sociales y culturales. Yo soy del estado de Oaxaca y, por ejemplo, me hace a mí pensar esto de la tolerancia. En muchos de los espacios públicos aquí en Oaxaca son utilizados para diversas actividades y estas actividades muchas veces
se contraponen o contrapuntean, ¿no? El derecho que tenemos los ciudadanos, por ejemplo, en un parque, a disfrutar pues este paisaje urbano, no sé, a hacer ejercicio en un parque, etcétera, contra, por ejemplo, el comercio informal. En Oaxaca el comercio informal es altísimo, entonces siempre hay un conflicto social muy fuerte en estos espacios porque pues son ocupados por el comercio informal y que argumentan, bueno, es que también yo tengo el derecho de vender mis productos en este espacio porque también es mío. Sin embargo, yo como ciudadana también tengo el derecho a disfrutar de estos espacios limpios, despejados. De igual forma con pues algunas, con la parte esta de la circulación y que muchas veces pues bueno, ocupan espacios para pues manifestaciones, inconformidades, etcétera, ¿no? Y que pues podrían decir también es que pues esta parte de la tolerancia y el derecho que tenemos a manifestarnos en estos lugares pues también afecta mi derecho a la circulación y afecta mi derecho a todas estas actividades que se pueden realizar en estos espacios públicos. Entonces, a mí me parece como sumamente interesante esta idea, yo no había reparado en decir si es cierto, o sea, hay que replantear estos espacios públicos en el sentido no nada más ambiental, sino también cultural, social, ¿no? Porque, pues bueno, obedece a diferentes realidades. Pues básicamente sería ese mi comentario. Gracias. Saludos, doctor. Gracias, Karina. Si deseas comentar algo, Claudia, si no, aquí tenemos otro comentario. Yo siempre tengo algo que comentar. Sí, bueno, yo, con respecto a lo que dice Mariana, efectivamente las leyes son prospectivas, o sea, y la política pública también son nuestros proyectos de lo que queremos que sea el futuro. El problema es que se queda en proyecto, o sea, sí queremos hacer esos proyectos y de futuro, pero luego hay que ver y luego cómo le hacemos para que sí sean realidad. Y Karina, pues Oaxaca, pues sí, estamos hablando de un caso difícil en materia de espacio público y ahí es pues, como lo que mencioné también cuando les presenté ese PowerPoint. El espacio público es el lugar del conflicto. Entonces, de entrada, nunca vamos a estar todos de acuerdo en cómo debe de ser el espacio público. Siempre va a haber un choque de ideas, siempre va a haber el espacio público. A mí lo que me parece más maravilloso del espacio público, que es el lugar en donde de verdad se da el encuentro de las ideas, donde sí dialogamos, porque en estira y afloja de cuáles son los derechos dónde empiezan los derechos de unos y dónde terminan los derechos de los otros, el único lugar en donde se pueden dar es en el espacio público, porque el espacio público es el espacio de la libertad. Y si no podemos ejercer la libertad en el espacio público, no podemos hacerlo en ningún lado, ni siquiera en nuestras casas. En nuestras casas tenemos limitaciones para expresarnos y para actuar, porque tenemos un marco familiar, cultural y social. El espacio público es el espacio de la libertad. Por eso nunca vamos a podernos poner completamente de acuerdo. Bueno, justamente yo tengo una pregunta que creo que entra bien en esto último. Tú empezaste tu plática diciendo que el espacio público tiene un valor de uso, no un valor de cambio. La pregunta sería, ¿qué opciones tenemos en una economía de mercado donde el valor de uso pues simplemente pues ya ni siquiera existe en la normatividad, sino que simplemente, y aunque existiera, simplemente no compite con el valor de cambio? ¿Qué es lo que podemos, en estas condiciones, qué es lo que podemos hacer? Ay, me la pones muy difícil, Javier. Ojalá que yo supiera que tuviera esa respuesta, porque yo creo que es recuperarlo, o sea, ahora sí que es la lucha por nuestro espacio, o sea, es de verdad, si nosotros como sociedad no nos empoderamos y recuperamos nuestros espacios, el sistema económico mundial está
ganándonos la partida completamente, ¿no? Entonces sí creo yo que tiene que haber, pues, no solo una respuesta social, sino también un Estado rector consciente y responsable para proteger estos valores, ¿no? Nuestros valores tradicionales en el uso del espacio, porque es en donde de verdad se manifiesta, pues, el estado de la democracia también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad que sí es difícil, lo hice con toda la intención, no mala intención, porque yo creo que de lo que estamos diciendo, miren, no podemos cantar, no, ¿cómo le podría yo decir? Simplistas en el decir que se puede resolver eh, esta tendencia a apropiarse del espacio, que es una lógica del capital. No es que sí hay propietarios privados que pueden encarnar vamos a decir, esa tendencia a apropiarse de los espacios. Es una lógica del capital que simplemente pues ven un predio desocupado y pues cualquier forma para apropiarse y para beneficiarse de él, se puede decir que pues es cuestión de esperar. En el caso del espacio público uno diría, bueno, pero ¿cómo es posible que se privatice un espacio público? Pues sí tenemos muchos ejemplos de que esto pasa y ha sucedido. Claudia, tienes varios comentarios en el chat. Tal vez si tú me ayudas, en vez de estarlo traduciendo, tienes, por ejemplo, aquí Xochitl Marmolejo, que tiene dos comentarios. Gamaliel Saldívar, que ya te había preguntado. Si quieres te los paso al aire para que Xochitl ya había dicho que ya había preguntado. Gracias, doctora Claudia Reyes, por la exposición y por impulsar los cambios hacia la sociedad. Hay mucho por hacer en nuestras ciudades. Norma Erika menciona que viene de Chilpancingo Guerrero, que eso también, entre paréntesis, miren, nos da mucho gusto que haya estos temas despierten el interés en otras ciudades. Uno de las aspiraciones del PUEC es justamente darle voz a las otras ciudades del país, además de la Ciudad de México. No es que ya estén resueltos los problemas en Ciudad de México, sino que está ya muy estudiada y las preguntas de ustedes de otras ciudades nos vienen muy bien. Si tienen propuestas de temas, son bienvenidas. Te dice Gamaliel Saldívar, yo soy de Tampico y formo parte de un colectivo que está organizando la defensa de un espacio público, un humedal a la orilla de una laguna del que se quiere concesionar una parte para construir un hotel. Pues es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Vamos a invitar a la doctora para que nos dé una charla. A ver, doctora. Pues qué susto me da que todavía hoy, después de todo lo que sabemos, se esté pensando en hacer un hotel en donde hay un humedal. O sea, por eso tenemos los efectos climáticos y se sufren los riesgos que se sufren precisamente porque hemos eliminado los humedales de las costas mexicanas para convertirlas en humedales, para convertirlas en zonas turísticas. Entonces, no, además es zona federal, o sea, los humedales son zona federal, no se pueden concesionar. Y si se concesionan, no es vean la ley de aguas nacionales, eso está establecido en la ley de aguas nacionales y en la ley de bienes nacionales. Las costas no se concesionan y lo que se puede hacer en las costas está limitado por la ley de aguas nacionales y un hotel no se puede construir. Y con mucho gusto, yo voy a donde me diga, a donde me inviten. Gracias, Claudia. Miren, aprovecho para hacer una pausa. Todavía voy a leer aquí varios comentarios para decirles para hacer el comentario, un comercial. Esta es la última plática de este semestre. Ya en la semana que entra la UNAM entramos en un periodo de vacaciones, pero estamos recogiendo las preguntas de ustedes. Si ustedes nos lo permiten, regresando de vacaciones ya en agosto, vamos a planear una segunda parte de este seminario y con mucho gusto, nos daría mucho gusto recoger estas preocupaciones de otras ciudades del país. Te dice
te dice Mariana Tafoya. Bueno, es que ya Mariana estaba en la cuenta de su hermano. Dice, ya cambié mi nombre, perdón por el despiste. Mariana Tafoya, egresada de la maestría en arquitectura de la UNAM, estudiante de economía también por la UNAM. Ese es otro de los temas. Miren, están en casi todos los temas cuando hablamos de la ciudad, del urbanismo. La transdisciplina es ya una cuestión obligada. Lo dejo aquí porque ya tenemos una manita levantada, Cristian Estrada, y nada más te leo de parte de Andrea Morales, que es maestra en arquitectura, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Veracruzana de Jalapa, perito en desarrollo urbano del estado de Veracruz. Bienvenida y muchas gracias, Andrea. Cristian, adelante con tu pregunta o comentario. Buenas tardes a todos, a todas. Es muy interesante. Yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas, sociólogo. Estoy en el proceso de tesis y todos estos temas que han soltado a la mesa están muy precisos y muy ad hoc a lo coyuntural. Mi tema tiene que ver justo con infraestructura ciclista, es con la movilidad ciclista en la Ciudad de México. Pero también me llamó mucho la atención porque yo pertenezco a Coajimalpa, la casa de todos ustedes está aquí en Coajimalpa, y tenemos un espacio público que se llama el Parque de la Mexicana en Santa Fe. Este Parque de la Mexicana es un espacio público donado por los dirigentes de la alcaldía hace ya algunos añitos y construido por varias organizaciones y varias propuestas monetarias distintas. La preocupación o el problema en este espacio es que hay una apropiación simbólica y violenta de parte de los inquilinos de esa zona. Ahí hay zonas departamentales y también hay zonas comerciales. Esta zona está rodeada de pueblos originarios, el pueblo de San Mateo Tlatenango, el pueblo de Santa Rosa Xochac, el pueblo de San Bartolo y otros cuantos más que rodean periféricamente esta zona. Muchos vecinos han intentado ir a ese parque a pasarla bien, a pasarla en familia, a dar vueltas en su bicicleta, pero han tenido cierto tipo de incidentes en el sentido de racismo, clasismo, tanto por los mismos inquilinos o por las personas que viven ahí, ahí cerca, y también por los policías que custodian este espacio público. Es decir, si no cuentan con cierto tipo de estereotipos, si se les ve sospechosos, si no traen una bicicleta de tal tipo de marca, de tal tipo de gama, son increpados y son invitados a salir y abandonar ese espacio público llamado el Parque de la Mexicana en Santa Fe. Era algo de lo que ya estaban pues platicando hace algunos minutos y es lo que pasa justo aquí en este espacio público. En ese sentido y en materia legal, yo la verdad estoy iniciando justamente mi tesis y me interesaría saber cuáles son los temitas por ahí que pudiera yo abordar de forma teórica, pues de forma legal, para poder empezar a analizar este fenómeno que he podido observar en las últimas 4 o 5 semanas. Muchas gracias. Ay, pues yo no sabía si hablar de la Mexicana o no en esta plática, porque creo que es el peor ejemplo de espacio público que tenemos en el país. A mí me da vergüenza que tengamos ese espacio público al que se le invirtió tanto dinero y que es ejemplo de segregación, que es ejemplo de discriminación y de un uso completamente parcial de lo que debe de ser un espacio público. O sea, es la antítesis del espacio público. La Mexicana no es un espacio público porque discrimina al usuario completamente. De entrada, simplemente, no con lo que tú estás comentando, el tipo de actividades que se desarrollan en él. Las concesiones todas son restaurantes carísimos
y está prohibido cualquier otro tipo de actividad. O sea que de entrada, ya solamente con las actividades de la mexicana, ya se está discriminando al usuario que tiene un poder adquisitivo menor al de los que viven en la periferia, de todos los edificios de la periferia. Y es verdad, así, justo lo que dice, sí, se invita prácticamente al que es diferente a que abandone el lugar. Entonces, es muy malo lo que pasa en la mexicana, mucho, muy malo, muy negativo. Entonces, se está excluyendo a los usuarios y no debe ser. Ahora, ¿qué temas y cómo manejarlo? Yo creo que hay mucho para trabajar en la mexicana, es bastante. No te sabré decir exactamente ahorita de qué, pero habría que conocer más tu proyecto a fondo para poderlo, para poderte orientar. Te lo puede compartir, Claudia, para que le hagas retroalimentación. Sí, claro, con gusto. Bueno, adelante, Cristian, pues aprovecha porque no siempre tenemos especialistas de esta calidad. A ver, aquí hay otro comentario, pero antes quiero leer lo de Erika Barrientos, que ya había preguntado, pero ahora nos dice: soy arquitecta urbanista, egresada de la Autónoma de Guerrero. Creo que ya con esto van como cuatro universidades del país que han participado, encargada de la unidad de control urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ordenamiento y Reserva Territorial en el Ayuntamiento Municipal. Qué bueno, Erika, ojalá que por tu interés y por tu postura, por tu posición en el aparato de donde se toman decisiones, pues que realmente este interés tuyo lo hagas llegar a los tomadores de decisión. También nos menciona que ella ha trabajado, o así lo entiendo, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, y pues eso. La pregunta comentario es de Zaida Aranda, quien es doctorante por la Autónoma de la Ciudad de México. Dice: nosotros como colectivo Conciencia Participativa ARFUMI, al norte de la Ciudad de México, estamos observando un proceso de gentrificación sin importar a los pueblos originarios, sus prácticas cotidianas, tradicionales, etcétera. Es un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Y que es una marea y que tenemos que juntos establecer cómo, qué sí, qué no y cómo, ¿no? Porque también no podemos evitar la transformación y la reestructuración de nuestras ciudades. El chiste es que todos estemos de acuerdo y que todos obtengamos beneficios de ello, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya no veo más manitas levantadas. Creo que ya leí todos los comentarios en el chat. Si se me pasó uno, por favor, indíquenmelo. Y si no, ya no veo más comentarios. Bueno, pues si no, miren, les agradecemos nuevamente. Doctora Claudia Reyes, gracias por compartir con nosotros tus experiencias, tu trayectoria, no solamente de investigación, sino también de participación en política pública. Y esperamos diseñar una continuación de este seminario, expansión y cambios intraurbanos y cambios metropolitanos. Por favor, perdón, un debate ininterrumpido. Eso es lo que ese es el sentido de este seminario, y con las ideas, con los comentarios que hemos escuchado el día de hoy, creo que podemos darle continuidad fácilmente. Les vamos a dejar aquí en el chat una dirección de correo para que quien así lo desee nos mande sus propuestas de temas para considerar una programación en el siguiente semestre. Pues no sé si hay algo más que se haya quedado en el tintero, Claudia. ¿Puedo hacer un anuncio? Por supuesto, adelante. Como saben, soy coordinadora del programa de posgrado en urbanismo. Quienes tengan interés, tenemos ahorita la convocatoria abierta para ingresar a la maestría en el próximo finales de enero. Regresando de vacaciones en agosto, estará abierta la plataforma
para participar en el proceso de selección a la maestría en 2 sedes que tenemos abiertas ahora, que son en la Inés Juriquilla, en Querétaro, y en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Ahí tenemos varios campos de conocimiento. Entonces, quienes tengan interés, por favor, visiten nuestra página, posgrado de la UNAM, y con mucho gusto les podemos brindar la información. Espero que se animen. Muchas gracias por haber participado con tanto entusiasmo en esta sesión. Y gracias, Javier, por la invitación. Gracias al PUEC siempre por promover estas actividades. No, pues gracias a ti, gracias a ustedes. Les estoy poniendo en el chat una dirección de correo y un asunto para que lo podamos identificar con mayor facilidad, y pronto haremos un correo específico de este seminario a todos ustedes y a quienes, bueno, no tenemos ahora conectados en Face. Esto solamente está transmitido por Zoom, entonces les damos las gracias nuevamente y que tengan una muy fructífera semana, y nos estamos viendo aquí en agosto próximo.